tengo algunos pequeños ejemplos para los dos tipos de rúbricas que les voy a mostrar. Y en un tercer momento vamos a intentar, desde la propia experiencia y desde los propios recursos que ustedes han venido elaborando a nivel de rúbricas, podamos pues quizás mejorar los productos que ustedes tienen para poder responder a la organización, sobre todo expectativas, intenciones, a la utilidad propia de la rúbrica. Entonces vamos a ver en la medida de lo posible si durante estas 2 horas le sacamos el tiempo pues al máximo y podemos desarrollar estas 3 situaciones que estamos planteando. Yo no sé, me encantaría realmente quizás poder escuchar alguna participación de parte de alguno de ustedes con respecto a las expectativas que tenemos, o si en todo caso, qué saberes ya estamos manejando, con qué frecuencia estamos usando la rúbrica, o recién estamos incorporándonos en esa experiencia. Sería interesante poder escucharlos. Quizás Yolanda, quizás Diana, Miguel, Virginia. Buenas tardes. A ver, Marta, Miss Marta, Okay. Con respecto a las rúbricas, ya se ha estado trabajando desde años anteriores, pero en esta oportunidad o en este año lo que se está tratando de hacer, y la idea precisamente de la evaluación y un poco del desarrollo de las competencias, el alumno desde un inicio viene tiene que saber qué es lo que se espera de él al final, ya sea de cada periodo o al final del año. Entonces, nosotros estamos usando la rúbrica como un medio, o sea, una parte, ¿no? Una parte del trabajo con la rúbrica es que darle a conocer al alumno qué es lo que se espera de él al final del periodo, qué es lo que vamos a evaluar en él, en ese estudiante, sobre el trabajo que está realizando, sobre el desarrollo de la competencia que se está trabajando, ¿sí? Sí. Y muchas de las dificultades en el área, especialmente, bueno, lo que converso yo, que es en el área de secundaria, nos viene la dificultad en el momento de elaborar la rúbrica, es ese detallito que permite diferenciar entre, bueno, lo logrado es el desempeño que nosotros tenemos, ¿no? Entre el proceso y el inicio, ¿no? O sea, de qué manera, sin que suene, sin decir enunciados, que todo tiene que ser en positivo siempre, de qué manera decirlo, de qué manera enunciarlo, y esa fineza que a veces deben tener las palabras para poder decir, sí, pues este alumno está en proceso, ¿no? O este alumno está en inicio, o sea, la redacción en función a un desempeño. Lo que normalmente nosotros hacemos es, tenemos el desempeño, lo ponemos y esto se supone que es lo logrado, ¿sí? Pero de ahí, ¿cómo digregar sin necesidad, o sea, sin tener que usar, le falta un poco o tiene menos, o sea, esas palabritas, ¿no? Sino, ¿cuál es la redacción adecuada que me permite a mí evaluar que un alumno está en proceso o está en inicio en la rúbrica, ¿no? Al redactar los criterios de la rúbrica para cada paso. Muy bien, muchas gracias. En realidad muchas luces para poder dar los énfasis en las presentaciones que vamos a continuación a compartir. ¿Alguna otra idea quizás? Sumamente lo que nos ha planteado Yolanda. Me preocupa un poco cuando estamos hablando de que necesitamos comunicar a los estudiantes al término de una unidad o de un periodo o al término del año lo que ellos van a ir aprendiendo o lo que deben ir logrando. Entonces, me preocupa porque o sea, ¿cuál es el nivel de comprensión que tenemos sobre el uso de la rúbrica, ¿no? Sí podría ser interesante ese hecho de, al término del periodo,
aunque de pronto quizás los periodos puedan ser muy extensos y perdamos la brújula de lo que la rúbrica nos está marcando. Vamos a ver también cómo podemos orientar un poco esas ideas para reafirmar en todo caso lo que tenemos o pues para poder redefinir, ¿no? Y replantear las situaciones por las que estamos desarrollando esta situación. ¿Alguna otra idea tenemos? Quizás Inés, Janet, Marisabel, Diana o Miguel, o quizás Virginia. Bien, vamos a empezar, Katy, entonces, para no perder más el tiempo que hemos previsto para el desarrollo de esta presentación. Probablemente la imagen que ustedes a continuación están observando, probablemente la hemos visto en muchas oportunidades, ¿no? Y entonces es este maestro que está pidiéndole a todos estos animales que en aras de que la evaluación sea justa, equitativa, totalmente objetiva, imparcial, ¿no? Que eran o son básicamente algunos de los elementos que caracterizan pues a esta evaluación que por mucho tiempo lo hemos venido manejando bajo ese enfoque, ¿no? Entonces les pide a todos ellos que deben de realizar la misma prueba. ¿Y en qué consiste esta prueba? Pues en subir al árbol. Evidentemente, ¿no? Este pajarito, que es el primer personaje que aparece, probablemente lo haga pues así, ¿no? En una. De igual forma el mono, ¿no? Probablemente el gato, pero qué problema para el pez, ¿no? Que está en esta pecera, para la foca, quizás el elefante, al intentar hacerlo, pues se traiga abajo el árbol. Y entonces, esta situación nos debe llevar a pensar cómo es que también en esa mirada de hacer una evaluación justa, equitativa, imparcial, totalmente pues igualitaria para todos, estamos planteando situaciones sin tener en cuenta las propias características, las propias necesidades, las propias potencialidades que nuestros estudiantes tienen y que son parte de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces es una situación que probablemente nosotros la vivimos, la desarrollamos en el día a día, porque claro, ¿no? Es interesante, pues, y tú podrías decir, pero Marta, ¿qué esperas? Hacerle una prueba diferenciada, pues, para el mono, otra para el pez, otra para la foca, pero claro, probablemente en este ejemplo solamente habría que apelar a 6 pruebas distintas, ¿no? Mientras que nosotros en el aula tenemos 30, 35 estudiantes, quizás hasta 40, y evidentemente, pues esto se hace mucho más complejo. Sin embargo, o sea, todos los que hemos pisado el aula, todos los que tenemos la experiencia de campo, que no necesariamente estamos detrás del escritorio, aunque suene algo muy contradictorio en estos momentos, ¿no? de pandemia, pero los que sí tenemos la experiencia en el aula, incluso en estas experiencias sincrónicas o asincrónicas, definitivamente no es lo mismo, pues, trabajar con grupos pequeños, muy focalizados, a trabajar con secciones de estudiantes con características, necesidades, particularidades que hacen de cada uno la necesidad de atender la propia individualidad. Y entonces ahí tú puedes decir, uy, ¿y esto cómo se vincula con el tema de la rúbrica? Pues se vincula mucho, ¿no? Porque la rúbrica de alguna manera nos puede dar esas pistas, ¿no? Nos puede permitir establecer y conocer e identificar esas diferencias que tienen nuestros estudiantes y a partir de ello poder tomar decisiones. Vamos a continuar entonces, pero no dejemos de mirar esta parte, ¿no? Este maestro buscando una evaluación justa. Nosotros en el aula, ahora en el aula virtual, ¿no? Cómo nosotros también procuramos hacer una evaluación justa, pero de pronto estamos dejando de mirar la individualidad, características de nuestros estudiantes, ¿no?
Entonces, en estos últimos años, lo que se está promoviendo es una evaluación que está muy vinculada a el enfoque por competencias, porque es una evaluación formativa. Y estas competencias se van a, si se quiere, a evidenciar a través de actuaciones complejas. Esas actuaciones complejas permitirían que nosotros podamos ver en nuestros estudiantes que cuando ellos construyen respuestas, en el caso de la matemática, es una característica muy fuerte. Cuando ellos pueden crear productos, en el caso de matemática, crear situaciones problemáticas, o incluso cuando pueden llevar a cabo ciertas demostraciones para no repetir fórmulas memorizadas de manera mecánica. Entonces, estamos hablando de que el estudiante puede demostrar actuaciones complejas que van a venir a ser esas evidencias de desempeños que evidentemente pues vamos a prever. Y por ese lado, nosotros vamos a, en relación a estas actuaciones complejas, vamos a definir cuáles van a ser esas estrategias que me permitan desarrollar las capacidades que las vamos a tomar o considerar como esos recursos que el estudiante va a utilizar para poder desarrollar esta actuación compleja. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera también enfatizar algo. Y es algo que lo veo en muchas presentaciones, en muchos conversatorios con maestros de básica. La desesperación de poder plantear una situación de aprendizaje que desarrolle una capacidad de la competencia, ¿no?, con un desempeño previsto. En la clase del día lunes voy a desarrollar para la competencia de cantidad tal capacidad con su respectivo desempeño. Craso error, mis queridos maestros, porque cuando nosotros hablamos de competencia, estamos hablando de lograr desarrollar estas actuaciones complejas, pero a partir de la combinación de todas las capacidades que forman parte de la competencia. Porque si yo empiezo a fragmentarla, esta competencia, y las empiezo a trabajar en sus capacidades una por una, entonces lo que voy a lograr es un disloque, una disociación en la propia intencionalidad de la competencia. Y entonces, cuando luego empezamos a observar a los estudiantes, decimos, o los chicos nos dicen, ¿no? Ah, sí, eso a mí me enseñaron, pero en realidad ya eso me olvidé. Como ahora es una clase diferente, ahora yo tengo que aprender otras cosas, pero no logramos vincular los aprendizajes ni tampoco relacionarlos unos a otros. La combinación de capacidades es fundamental. Por eso es que en esta presentación de rúbricas no vamos a hablar de desarrollar una capacidad, sino vamos a hablar de desarrollar esa integración de capacidades. Bien, entonces, si tenemos alguna duda o si queremos reflexionar algo, ya saben, ¿no? Podemos levantar la manito y en todo caso con Katy ya me está avisando para poder parar e inmediatamente poder compartir alguna reflexión al respecto. Entonces, esto es sumamente importante. No fragmentemos la competencia en un trabajo aislado de capacidades. Procuremos que nuestro trabajo sea muy integrador de combinar estas capacidades que pertenecen a cada una de las competencias. En la última reunión que tuvimos, ya ustedes manifestaban, y es una satisfacción realmente, ¿no?, que como institución educativa ya están desarrollando esta evaluación a través de los niveles, ¿no?, con escalas literales, que evidentemente, y ahora como lo plantea Yolanda, lo que hay que definir es cuándo el estudiante está en un inicio, cuándo está en un proceso y cuándo logra lo que hemos trazado.
estos niveles que ya están incluso planteados en las mismas normas, no pueden estar disociados de lo que plantean los estándares de aprendizaje, que antes nosotros los reconocíamos como los mapas de progreso. Cuando un estudiante está en un inicio de un proceso de aprendizaje, no es que esté jalado. Hay algo muy... es una cultura de evaluación que tenemos que cambiar, sobre todo en los padres, ¿no? Y bueno, también en muchos maestros, en la concepción de nuestros propios estudiantes. El tener una C, ¿no? Es evidencia estar en un inicio. Pero estar en un inicio, al inicio del año académico, valga la redundancia, no sería un pecado. Más bien, yo diría pues que sería lo normal, ¿no? Y en esa línea, los estudiantes ingresan a la escuela porque están en inicio de aprendizajes. Y es tarea de la escuela desarrollar esos aprendizajes, pasar por ese puente, si se quiere, del proceso y llegar al término del año con un logro de aprendizajes previsto para el año académico. Lo normal sería eso, visto de manera muy específica, ¿no? Yo tengo 30 alumnos en el aula y entrando a la escuela, lo normal en mi concepción debería ser, pues que no sé, 25 estudiantes se encuentren en C, 5 estudiantes, o perdón, 3 estudiantes se encuentren en B y quizás 2 estudiantes se encuentren en A al inicio del año académico. Porque evidentemente no todos van a tener obviamente el mismo nivel, pero yo esperaría que el grueso de mis estudiantes entre pues en un inicio. Porque si ya entran con un logro de aprendizaje, ¿para qué entraron a primero o segundo de secundaria? Pues que vayan al otro año, ¿no? Al año inmediato superior, si ya lograron los aprendizajes. Y más bien, ¿no? El trabajo debería de ser con estos 25 estudiantes, acompañarlos, monitorearlos, facilitar sus procesos, brindarles recursos, cuestionarlos, etcétera, etcétera, para que ellos en el trayecto del año académico vayan progresando en sus aprendizajes y alcanzando el proceso y finalmente el logro de los aprendizajes. Entonces, yo no veo, ¿no?, por qué al inicio del año incluso los papás se desesperan porque sus hijos salgan con letra A. Pero si el año recién empieza, y es que vamos todavía a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, debería ser, ¿no?, de alguna manera, una nueva forma de mirar estas situaciones. Ahora, cuando Yolanda decía, ¿no?, tenemos muchas dificultades para poder establecer cuándo está en un inicio, cuándo está en un proceso y cuándo está en un logro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar muy de la mano con los estándares. El currículo nacional y los programas curriculares presentan para cada una de las competencias los estándares de progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que es cómo la competencia, por ejemplo, en el caso de matemática, la competencia de cantidad va a ir progresando en la trayectoria de la educación básica. Desde el nivel inicial, 5 años, pasa por toda la etapa de la primaria y luego alcanza la etapa de la secundaria. Y en cada uno de estos niveles, ¿no?, escolares, se van dando pues estos estándares para cada ciclo, entre comillas, pero son procesos que representan estas descripciones de desempeños que deberían lograr los estudiantes al término de cada ciclo correspondiente. Entonces, si mi estudiante está en un inicio es porque todavía se encuentra en esas condiciones mínimas de lo que el estándar le está pidiendo. ¿Y qué sería en todo caso lo interesante? Sería primero comprender mucho a cabalidad en qué consiste la competencia. ¿Qué es lo que el estudiante debe hacer, por ejemplo, con respecto
al tema de la cantidad. ¿Cómo es que debe de resolver estos problemas de cantidad? Primero comprendemos la competencia y luego deberíamos revisar el estándar que le corresponde al ciclo con el que vamos a trabajar ya sea en primaria o pues en secundaria, ¿no? Entonces, de esa manera puedo establecer cuáles van a ser los mínimos, cuáles van a ser los procesos y cuáles también van a ser los logros. Y cuando hablamos de ese logro destacado, yo les comento en primaria porque es mucha la experiencia que tengo en este nivel, pero a veces las maestras, ¿no? Caemos en el error de repartir como volantes el AD incluso desde el principio de año, ¿no? Y esto es craso error también, porque estamos señalando que los estudiantes están logrando no lo que el estándar les está pidiendo, sino que el logro destacado debería de ser están alcanzando situaciones esperadas de un estándar superior. Entonces, mirándolo de esa forma, el AD o el logro destacado no debería ser repartido como volantes, sino evidentemente a aquellos estudiantes que están logrando por encima de lo esperado, que no dudo que no los haya, pero sí creo que serían contados con los dedos de solo una mano. Bueno, eso dependerá también, nada está escrito en piedra en educación, ¿no? De cuáles son las características, posibilidades, etcétera, de cada uno de los contextos. Muy bien, vamos a continuar. Cuando estamos hablando de rúbricas, esto es algo que también es importante definirlo y tener claridad. Cuando hablamos de competencias, asociamos mucho a, bueno, ahora tenemos que trabajar por rúbricas. Y yo les cuento una experiencia antes de la pandemia, en febrero. Fui a una escuela, ¿no?, para poder trabajar el tema de las rúbricas con los maestros, y los maestros me pedían, Marta, ¿y no tienes un banco de rúbricas? Y le digo, no tengo banco de rúbricas. Es que necesitamos, aquí todo el año tenemos que hacer rúbricas para todo. O sea, si tenemos 6, 7 áreas que trabajar y esas áreas las trabajamos 2, 3 veces a la semana, cada día se tiene que evaluar con rúbrica. Esa es una situación realmente, yo diría hasta suicida, ¿no? Porque el elaborar rúbricas, si bien es cierto, últimamente hay muchas ayudas para poderlas realizar, también creo que el elaborar una rúbrica nos va a exigir muchas situaciones, pero que deben estar mirando no los cotidianos aprendizajes chiquitos, pequeños, digamos, productos del propio proceso de la clase, como que hoy día estamos desarrollando determinada actividad y una situación de extensión, de tarea, de práctica calificada, va a ser, pues, ¿no?, trabajada a través de cuestiones muy puntuales, pero que al término del día o al término de la semana, el estudiante va a ir consolidando determinados conceptos, determinadas habilidades, etc. Entonces, las rúbricas creo que desde mi punto de vista no deberían ser utilizadas en el día a día. Más bien, sí deberían ser utilizadas para responder a esto, que son los productos importantes. Por ejemplo, en una unidad de aprendizaje, ¿no?, o en un proyecto, en un tipo de organización específica a nivel curricular, como ustedes la están estructurando, pues tendrán probablemente muchas sesiones. Cada sesión tendrá probablemente también algunas actividades muy puntuales para que los estudiantes puedan resolver, pero resulta que al término de la unidad tienen algo mucho más complejo, mucho más elaborado, que probablemente exija que todo lo que hemos aprendido durante el mes o durante 3, 4, 5 semanas X, ¿no?, los estudiantes lo pongan en evidencia, lo utilicen, agarren ese portafolio del que estábamos hablando la última sesión y pues lo desarrollen, pero en una situación mucho más retadora. Por eso es que este producto importante es una actividad que va a permitir eso que ustedes planteaban para la sesión anterior, ¿no?
esa evidencia de aprendizaje significativa, que moviliza, que es compleja, que puede integrar saberes, que exige pues una comprensión de cómo podemos actuar incluso de manera flexible, porque no le vamos a dar ni siquiera recetas al estudiante para que lo haga dentro de cuadrículas determinadas, sino que el estudiante podría utilizar otros recursos, podríamos llamar a la creatividad, a la investigación, al trabajo colaborativo, al manejo de los entornos pues, digitales. Aquí lo fundamental que este producto importante con tanta exigencia definitivamente va a poder capturar el desarrollo de habilidades no en un orden superficial, mínimo, ¿no? Como que defina, de un ejemplo, no, sino cuestiones del aspecto cognitivo mucho más elaboradas, exigentes, a un nivel de orden superior. Entonces, las rúbricas, queridos maestros, deberían ir destinadas básicamente a la evaluación de estos productos importantes que no son dados todos los días, que son el producto que de pronto podría cerrar procesos importantes durante el desarrollo académico. Como vemos en estas láminas, ¿no? Son muchas las técnicas y eso lo conocemos y sus instrumentos correspondientes, pero fíjense en la técnica de observación, las rúbricas constituyen un instrumento fundamental y también en la técnica de análisis sobre el desempeño de los estudiantes, el instrumento de rúbricas también nos sirve para poder desarrollar esta acción de análisis, reflexión y que va a permitirnos más adelante hacer pues estas descripciones que también dentro del enfoque de la evaluación formativa son indispensables, son necesarias para poder realizar las descripciones que correspondan. Pero ¿qué entendemos por rúbrica, no? Es un instrumento que básicamente nos va a permitir identificar el nivel, en qué nivel de desarrollo están mis estudiantes. Y entonces esta rúbrica va a diferir de otros instrumentos. Alto, quiero hacer un paréntesis. Como hemos visto en estas dos láminas, en el enfoque por competencias y en cualquiera de los enfoques que podamos estar trabajando, la rúbrica es uno de los instrumentos, pero no quiere decir que los otros instrumentos que hemos estado utilizando dejan de tener vigencia. Al contrario, ¿no? Debemos fortalecerlos, pero básicamente para esos productos del proceso. Recomiendo que las rúbricas sean más bien desarrolladas, trabajadas, abordadas, para poder evaluar lo que antes hemos estado revisando como el producto importante de un periodo más largo de tiempo. Muy bien, y entonces definíamos que la rúbrica nos va a permitir identificar el nivel que está alcanzando el estudiante con respecto a ¿qué? A lo que estamos evaluando, que son las competencias, y que no podemos perder de vista ese desarrollo de la competencia. Además, como característica, y ya como ustedes también lo saben, aquí se definen, se describen, ¿no? Estas situaciones de manera cualitativa y aquí es donde radica, de acuerdo a lo que explicaba Yolanda, un poco la duda. ¿Qué palabras son las que tengo que usar? Evidentemente, ¿no? Al principio nos cuesta, pero una clave fundamental para poder elaborar estos descriptores, primero es conocer a cabalidad la competencia que voy a evaluar. En segundo nivel, revisar el estándar que le corresponde en el ciclo que estoy trabajando. Y un tercer nivel es revisar también el desempeño que tienen que trabajar mis estudiantes. Teniendo en cuenta ello, voy a tener muchas palabras, ideas, conceptos para poder desarrollar o describir ello. Dentro de un rato te voy a dar quizás algunas tips, ¿no? Para que puedas desarrollar quizás con un poquito más de facilidad ello. Sin embargo, insisto que construir una rúbrica no puede ser en una pestañada. Necesitamos pues quemar muchas neuronas para que esa rúbrica realmente
responda a lo que queremos evaluar y nos permita, sobre todo, identificar el nivel de desarrollo de la competencia. Y al final, lo que vamos a tener, pues, en esta rúbrica es ese detalle sobre ese nivel de desarrollo de la competencia. Cuánto el estudiante está progresando en sus aprendizajes. Algunas recomendaciones fundamentales. Y fíjate que aquí también podemos tener algunas situaciones a considerar. Cuando a veces la rúbrica tiene muchos criterios o muchos niveles, termina siendo confusa para el estudiante, agobiante para ti como maestro, tanto en la construcción y luego hasta en el seguimiento y en el registro de la rúbrica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número recomendable para ello? De 4 a 6 criterios y de 2 a 4 niveles para poder describir o para poder señalar los descriptores cualitativos. Si yo excedo de ello, de pronto puedo confundirme, puedo generar incluso mayor confusión en mis estudiantes. Recuerdo que en un programa en el que participé, había que evaluar una propuesta, ¿no?, de los directores, y teníamos una rúbrica que se manejaba a través del Excel, y no se imagina, o sea, eran celdas de celdas que perdías de vista al participante, ya no sabías qué era lo que estabas evaluando. En realidad era una sábana kilométrica king size, ¿no?, que realmente pues no te entraba en la máquina y dabas el enter y pasaba y perdías de vista todo. Entonces, una rúbrica tiene que ayudarte, pero también recuerda que es un instrumento que tiene que estar muy vinculado al estudiante, que el estudiante, como decía Yolanda, hay que entregarle, ¿no?, ese documento. Entonces, una rúbrica tiene que estar incluso previa al inicio de ese proceso. Por ejemplo, al término de esta unidad, lo que vamos a hacer de pronto pues es la creación de juegos matemáticos en donde se evidencie, no sé, pues el tema de los productos notables, qué sé yo, ¿no?, a partir de algunas actividades X, etcétera. Entonces, si vamos a empezar esa unidad, ya desde el inicio de la unidad le estamos planteando la rúbrica a los estudiantes. Y ellos tendrán que conocerla, comprenderla en qué consiste y sobre ello irán trabajando. Antes de usarla, ¿no?, debemos explicar cuál es el uso de esta rúbrica, el significado de los criterios, porque a veces el problema de los maestros es que pensamos que todo el mundo habla en términos pedagógicos y nuestros estudiantes tratan a veces de adivinar las ideas, pero tampoco no es exactamente lo que nosotros estamos esperando. Hay que explicarles, ¿no?, para que haya claridad. Cuáles son esos niveles de desempeño y cómo vamos a poder utilizarla, y que estas rúbricas no están dirigidas o no deberían estar dirigidas a evaluar procesos chiquititos, ¿no?, como el término de una clase, una tarea. O sea, hacerte una rúbrica para eso realmente sería un desgaste para ti también como docente y pues innecesario, porque los otros instrumentos tampoco han perdido vigencia durante esta nueva propuesta del enfoque de evaluación formativa. Dos tipos de rúbricas fundamentales que vamos a considerarlas dentro de un poco las opciones que podríamos tener. Hay una que es mucho más utilizada que la otra, sin embargo, deberíamos manejarlas en ambas situaciones. Una primera rúbrica, por ejemplo, es la holística, que va a ser una valoración, si se quiere, integrada de la competencia a partir de los desempeños que los estudiantes hayan logrado desarrollar en una determinada unidad. Y de igual forma, como toda rúbrica, también presenta sus niveles de logro en progresión para cada uno de los desempeños. Pero aquí lo que se trata en esta rúbrica holística es de mirar de frente el desempeño o los desempeños que estarían siendo considerados para la evaluación del producto importante. Y un segundo tipo de rúbrica pues es la analítica,
¿no? Que es la que conocemos, la que usamos con mayor frecuencia, en donde evaluamos también el nivel de desarrollo de la competencia, pero a partir básicamente de criterios y sus correspondientes niveles descritos. Vamos a mirar aquí en algunas láminas y luego voy a compartir con ustedes unas pequeñas rúbricas en Word que también las he preparado para mirarlas un ratito, ¿sí? Por ejemplo, esta es una rúbrica holística, ¿no? Miramos el desempeño, primero la competencia, ¿no? Para este caso, una competencia de sociales, bueno, ¿no? El tema de los desempeños, un desempeño con sus respectivos niveles. Fíjense ahí, tenemos 3 desempeños, ¿no? Focalizados para evaluar esa competencia en una determinada o en un determinado producto. Y para cada desempeño estamos planteando 4 niveles que podrían tener estos letreros, carteles, etiquetas, si se quieren, ¿no? En satisfactorio hasta deficiente, con valores de 4 a 1, si es que también podríamos utilizarlo, o en todo caso podríamos usar cuando es un logro, cuando un proceso y cuando estaría en un inicio. No te recomiendo que uses estas etiquetas de logro, proceso y inicio para las rúbricas, porque ellos son niveles de logro de procesos que corresponderían a un sistema de evaluación, mientras que estas etiquetas de satisfactorio, intermedio, excelente, muy bueno, etcétera, etcétera, son situaciones que tú describes como situaciones esperadas o menos esperadas de acuerdo a lo que los estudiantes deberían de realizar. En esta rúbrica analítica lo que cuenta son los criterios, ¿no? Y los niveles de desempeño correspondiente. A partir siempre, desde mi punto de vista, de productos importantes. Marta. ¿Qué es lo sí? Disculpa, te interrumpa. Lo que pasa es que Miss Marichen ha levantado la mano y Perfecto. quisiera, por favor, darle el pase para que nos comente sobre su consulta. Miss Marichen, la escuchamos. Quizás está registrando su intervención. No. Sí, profesora. Soy todo oídos. No logramos escucharla. Está Sí. quizás con el micrófono Miss apagado. Marichen, no sé si puede encender el micrófono para compartirnos la consulta o de repente la puede redactar a través del chat. No sé, la verdad es que no tengo visibilidad para saber si es que lo tienen activo. Bien, No no logramos. puede activar su micrófono, nos indica. ¿Podrías en todo caso compartirnos? Ya, la rúbrica es elaborada por el docente, nos indica Marichen. Sí, en principio es una rúbrica elaborada por el docente. A ver, en algún momento escuché decir, dime, a ver, completa la idea. Que la debíamos elaborar con los estudiantes. La rúbrica es elaborada por el docente, pero, a ver, en esa presentación que debemos socializarla al inicio de, los estudiantes de pronto podrían también realizar aportes, sugerencias, ¿no? Y nosotros también enriquecer la propuesta, porque nosotros podríamos presentarla como propuesta a los estudiantes. Yo no vería ningún inconveniente de que también los estudiantes puedan participar, pero recuerden, o sea, como maestros no tenemos la última palabra, ¿no? Podríamos también recibir
las observaciones. De hecho, con mis estudiantes en el pedagógico, en muchas oportunidades, ellas han dado algunas indicaciones que me parecían muy buenas, ¿no? Claro, pero obviamente el público es diferente. Ellas ya son señoritas pues que están a punto de graduarse como maestras, hay mucha información pedagógica que manejan, etcétera, mientras que los estudiantes de la básica de pronto pues, pero ellos son los que van a hacer el producto, ¿no? Entonces no creo que haya ningún inconveniente. Lo que sí no deberías perder de vista es que tú conoces o deberías conocer qué es lo que está pidiendo la competencia, qué es lo que te pide el estándar y qué es lo que deben lograr a través de las situaciones, en los desempeños que se están trabajando. Entonces, por ahí que si algún estudiante propone algo que está fuera de ello, evidentemente, ¿no? Obviamente con mucha empatía, con mucha cordialidad, etcétera, pues tendremos que explicar por qué no consideramos que ello podría modificar la propuesta, pero tampoco no creo que la rúbrica pues la escribamos en piedra y que nadie la mueva, ¿no? O sea, es más, podríamos incluso construirla en un colectivo entre nosotros como maestros especialistas del área de matemática y lanzarla como propuesta, y aún así los estudiantes también podrían opinar o podrían incorporar algunas nuevas exigencias o algunas situaciones que sería interesante que pues también las consideren. No veo por qué tengamos que plantearlo como un documento cerrado, ¿no? O sea, no me parecería, no vería mal el hecho de que los estudiantes participen en esa, no desde la construcción, porque quien maneja, y todavía tenemos dificultades, ¿no? Pero quienes deberíamos manejar el tema de la evaluación somos pues los maestros, ¿no? Podemos plantearla como una propuesta, pero conociendo todo este paquete de exigencias. Y que los chicos lo mejoren, ¿no? O puedan sugerir, eso me parecería sumamente interesante. Mire, cuanto más situaciones podamos permitir al estudiante en el que él pueda participar, en el que él pueda promover sus propias situaciones, vamos a también a ir permitiendo el desarrollo de un estudiante crítico, analítico, reflexivo, que deje de ser el sí señor, ¿no? Y que más bien siempre esté muy atento a cuestionar, a sugerir, a crear, que me parece también sería una interesante situación. Si la deberíamos elaborar en conjunto, podría ser también una alternativa, pero nuevamente insisto de que esta situación deberíamos manejarla de manera, si se quiere, bastante pedagógicamente bien dominada, ¿no? Para que no haya, pues, esa distorsión de las intenciones pedagógicas que están marcados en los propósitos del aprendizaje. Eso hay que tener mucho cuidado, porque si lo elaboramos con ellos, podríamos perder la brújula y ahí sí todo el tema, pues, de la rúbrica se nos viene abajo, ¿no? Hay que en eso ser muy metódicos. Muy bien. Los criterios siempre deberían apuntar a cada capacidad de la competencia. No, lo que deberíamos es definir, ¿no? Claro, las capacidades son de alguna manera los referentes criteriales, eso es clarísimo. Lo que sí no deberíamos es descuidar, ¿no? Bueno, si yo tengo tantas capacidades, ¿no? Cada una de ellas va a tener un criterio puntual. De pronto, a lo mejor, por ese lado, descuidas alguna y dejas de evidenciar ella, ¿no? A lo mejor en un criterio yo podría agrupar 2 capacidades, 3 capacidades, pero lo que no debería es dejar de lado una de ellas, porque de esa manera estaría fragmentando la competencia. Si yo tengo 5 capacidades en la competencia, las 5 capacidades deberían visualizarse en los criterios que he planteado. Una forma muy interesante de vincular esos criterios son con las capacidades, pero no necesariamente uno a uno, digamos, ¿no? A lo mejor un criterio me puede facilitar el enunciado de 2
o de 3 capacidades. O sea, no sigamos una regla estricta para ello, ¿no? Podemos manejar estos elementos de modo tal que también nos permita hacer esta descripción en nuestros niveles de una manera coherente, ¿no? Fluida, secuenciada, armónica, ¿no? Entonces, pero sí no deberíamos perderlas de vista. Y me parece fundamental el tema de si yo asocio a las capacidades, estaría yo ganando muchos puntos porque dejaría de, en el riesgo de dejar en el aire, valga la redundancia, pues alguna capacidad de la competencia, ¿no? Y una forma interesante de ello es planteándolas desde los propios criterios. Una pregunta, nos dice Virginia, no sé si la puedes, gracias Mariche, no sé si la puedes decir. Sí, lo que pasa es que tú cuando presentaste lo de las rúbricas, decía que nosotros que debemos de poner satisfactorio, intermedio, etcétera. Sin embargo, nosotros estamos haciendo las rúbricas y en las rúbricas estamos poniendo AD. Entonces, como sabemos muy bien, el AD es por encima de lo esperado, pero ¿es prudente ponerlo en una rúbrica o no, o sea, no importa, no sé, esa es mi duda. Sí, como yo les decía en un inicio, ¿no? No sugiero o no recomiendo de que la rúbrica tenga esos niveles del C, B, A, D incluso, porque de pronto estaríamos luego nosotros confundiéndonos con respecto a luego el procesamiento y la comprensión de lo que debemos de vincular con el sistema de la evaluación. Y en el sistema de la evaluación lo que tenemos es que subir esa información con la que termina el estudiante al término de un determinado periodo de tiempo, y ahí es donde tenemos que informar es que después de haber trabajado todas estas situaciones durante un periodo determinado de tiempo, pues podemos decir si este alumno está en inicio, está en proceso, está en logro o está en logro mayor, ¿no? Entonces, yo no recomendaría utilizar la rúbrica porque la rúbrica no termina siendo el único instrumento, ¿no? Si nosotros usamos un AD para la rúbrica, ¿y qué pasó con los otros instrumentos que también fueron desarrollando? ¿Y cómo los vamos a considerar a nivel de registro? Entonces, yo no lo recomendaría. Por otro lado, el mirar estos niveles a nivel de AD, indica nuevamente, ¿no?, que ya el estudiante ha logrado por encima de lo que está pidiendo el estándar. Y difícilmente esto se va a ir logrando en un primer bimestre, en un segundo bimestre. Quizás esas situaciones se estén logrando hacia un cuarto bimestre, ¿no?, al finalizar el año, porque ya el estudiante ha pasado por todo el proceso. Decir a mitad de año, a inicio de año, ¿no?, que el estudiante ya pasó lo esperado, ¿no?, o sea, que ya llegó al límite de su propio estándar, sería muy, muy raro, ¿no? Y plantearlo en una rúbrica, el AD quiere decir que ninguno o mucho o casi ninguno de los estudiantes debería llegar a ese AD, porque el AD es el extraordinario, digamos, el que ya rebasó lo esperado, ¿no? Entonces, y que deberían ser los contados con una mano, ¿no? Porque ya corresponderían incluso a un nivel de desempeño marcado por un estándar que ya no le toca a su ciclo, sino que le toca al ciclo superior. Y si yo planteo una rúbrica marcada por ello, estaría prácticamente condenando a un 90% de mis estudiantes a que ninguno alcance la D, porque estoy esperando más de lo esperado, ¿no? En cambio, estas etiquetas, si se quiere, de extraordinario, satisfactorio, etcétera, bueno, esas estarían comprendidas dentro de los niveles de logro, procesos, inicios, ¿no? Pero estarían ahí, sostenidas en esos niveles, porque la evaluación final de los determinados procesos o periodos determinados estarían sí marcados por el sistema de la evaluación cualitativa. No sé si con eso, Virginia, puedo dejarme explicar y que puedas tener claridad en la idea.
Marta, yo quería pedirte, por favor, si podrías explicar además el tema del uso del registro, porque si bien sabemos, la rúbrica pues, nos ayuda a recoger información para poder establecer los niveles de logro. O sea, no es que ya basta solamente con tener la rúbrica y someterla al y someter al estudiante a la rúbrica para ya definirlo. Esto se tiene que trasladar, Muy se bien, tiene que registrar. Entonces, no sé si nos ayudas con eso para que el profesor o los profesores entiendan un poquito mejor cómo es que debe terminar este proceso del uso de un instrumento. Sí, interesante la idea. No tengo una lámina marcada para el día de hoy con ello. Sin embargo, creo que el día martes, que me parece volvemos a encontrarnos, podríamos vincular a estos niveles descriptores que vamos a trabajar con el uso de los registros, que nos permita mirar esta sistematización de logros que se van alcanzando por cada una de las competencias y cómo estas rúbricas, que también nos van a dar información importante, nos van a permitir también tomar decisiones con respecto a la información que vamos a recoger. Me parece fundamental. Podríamos incluso hacer una propuesta de cómo poder marcar el registro, un registro que sea práctico para que nosotros podamos utilizarlo, pero que también nos dé información para lo que y nos permita recoger esa información de rúbrica y nos permita hacer o desarrollar la información que debemos de considerar luego para los descriptores. No sé si te parece, Virginia, o en todo caso, bueno, abrimos un Excel y empezamos a plantear algunas pinceladas. Sí, creo que Miss Virginia tiene problemas con el audio, pero sí, yo creo, Martita, que podríamos hacer eso, ¿no? Y así también terminar de absolver todas esas dudas que tienen los maestros en relación a todo este proceso. Perfecto. Muy bien, entonces retornamos a la presentación. Gracias. Ok, listo. Y vamos a mirar también algunas, vamos a correr un poquito, ¿no? Para poder concluir con las ideas que habíamos marcado para este trabajo de rúbrica, que debería permitirnos a nosotros reflexionar sobre qué deseamos que nuestros estudiantes demuestren. Esa debería de ser quizás la primera pregunta antes de empezar a diseñar una rúbrica. ¿Por qué de pronto hemos propuesto esa tarea o ese producto importante? ¿Está respondiendo a lo que deseamos que el estudiante evidencie? Luego de ello deberíamos hacer una lista de detalles sobre lo que implica desarrollar esa tarea o el producto que ellos van a desarrollar y también esos desempeños que quisiéramos observar a través de los desempeños más óptimos que quisiéramos ver en nuestros estudiantes. Luego, deberíamos agrupar y etiquetar, ¿no? Que desde mi punto de vista no deberían ser las etiquetas del sistema de evaluación, sino aquellas etiquetas que grafiquen mejor los procesos que van alcanzando y agrupamos la información del producto, de pronto en fases 1, fases 2, agrupando estas expectativas para establecer elementos, aspectos, componentes, dimensiones que podríamos evaluar sobre el producto importante. Y al finalizar, pues, lo que decía Yolanda, ¿no? Esto difícil de redactar. Hay que definir esos niveles de logro, valorando y redactando, pero las descripciones. Y fíjate que este va a ser un ejercicio interesante, porque en la medida de que nosotros podamos describir estos niveles de logro, van a ser un punto de partida fundamental para luego hacer los descriptores que vamos a trabajar la próxima semana. No es, bueno, no es algo pues que de la noche a la mañana lo hagamos con mucha experticia, pero la práctica evidentemente también nos va a llevar a tener un mejor manejo sobre ello. Entonces, ¿qué debemos hacer para elaborar una rúbrica? Preguntarnos qué deseamos que demuestren nuestros estudiantes, hacer un listado de esos detalles que implican la actividad
y cuáles serían los desempeños que ellos deberían de realizar, armar o agrupar estos detalles, estos desempeños y poder establecer elementos, componentes y por último, definir, describir todas las situaciones que estarían implicadas en estas descripciones. Bueno, la rúbrica en cuestiones muy puntuales nos deben ayudar a identificar cuáles son los aspectos que deben cumplir nuestros estudiantes durante el desarrollo de determinadas situaciones gruesas, complejas. Nos van a permitir también que los estudiantes realicen la evaluación también de su propio trabajo, porque ellos en la medida de que van construyendo ese producto y como tienen la rúbrica clarita, ¿no? Muy bien comprendida, etcétera, entonces van a poder realizar una autoevaluación, una coevaluación y van a poder ir ellos mejorando incluso ese producto, teniendo como norte aquellos niveles mucho más satisfactorios que han sido planteados en la rúbrica. Y a los docentes una rúbrica nos permite tener esa objetividad, ¿no? Pero no a todos pedirles que suban a la punta del árbol, ¿no? Sino que damos esos niveles para que los estudiantes tampoco se sientan frustrados, sino que progresivamente también vayan mirando esas situaciones que deben ir alcanzando en los procesos esperados, ¿no? Entonces, esa evaluación se convierte en objetiva, justa, imparcial, pero damos niveles de progresión al estudiante para que él también pueda regular sus propios procesos, ¿no? Y no a todos pedirles, pues, que lleguen a la cima del árbol, ¿no? Ventajas. La rúbrica nos va a ayudar a documentar, en otras palabras, a describir en qué nivel de logro de la competencia se encuentran nuestros estudiantes. Nos va también a ayudar a detectar, a identificar cuáles son esas situaciones que requerimos retroalimentar a nuestros estudiantes para asegurar los aprendizajes, ¿no? Porque quienes no están en el logro del satisfactorio, de lo máximo, sino vamos a lograr identificar cuáles son los niveles y evidentemente qué es lo que le falta a mi estudiante para poder asegurar sus aprendizajes. Disminuye subjetividad, como era lo que decíamos hace un instante. Permite la autoevaluación, la coevaluación de los jóvenes y la autonomía, por lo que ellos van regulando también sus propios procesos al saber hacia dónde es lo que tienen que encaminarse. Y aquí, bueno, un enlace interesante, ¿no? Que lo podemos, nos registramos. Yo hice la prueba incluso el día de hoy con esta línea, ¿no? Te registras con algunos datos básicos y luego básicamente pues acepta, etcétera, etcétera, y empiezas a elegir, porque tiene este enlace tiene una serie de opciones, cursos, líneas de trabajo. Una de ellas es la de matemática. Y tú puedes elegir la de matemática, y ahí ya hay categorías, ¿no? Que podríamos nosotros asociarlas con los criterios. Hay unas propuestas, si no te gusta ese criterio, tú puedes cambiarlo. Y hay niveles descritos, ¿no? Están en inglés, pero los puedes traducir y también los puedes revisar. Ello también te podría ayudar bastante en la elaboración de estas rúbricas. Ahora, sí me preocupa que de pronto muchos maestros digan, ya tenemos las rúbricas, ¿no? Y de pronto esto mismo ya lo manejen directamente. Recuerden que en la educación, como es un fenómeno, es un proceso social, ¿no? Tiene que estar muy vinculado con el propio contexto. Y entonces en esa línea, esto puede ser una ayuda, un punto de partida, pero no puede ser un copy-pega, ¿no? Tendríamos nosotros que saber si realmente está respondiendo también a las necesidades de nuestros propios estudiantes, a lo que estamos haciendo como maestros, a
incluso, queridos maestros, a esta situación de emergencia sanitaria por la que también estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso habría que tener cuidado. Pero es una ayuda, me parece sumamente importante, ¿no? Y ahora cuanto más podamos utilizar estos recursos para también agilizar, no sin cogerlo pues al pie de la letra, sería también sumamente provechoso. Muy bien. Antes de, voy a compartir con ustedes un documento chiquito, a ver, que trabajamos con unos maestros de primaria, pero en el tema de la matemática, seleccioné ello. Y entonces, por ejemplo, unos pequeños tics para poder mirar esta propuesta sería, ¿no? En una rúbrica, por ejemplo, analítica para quinto grado, se había planteado elaborar un juego matemático, ¿no? Muy vinculado, muy parecido a este juego de mesa. Sí lo estamos viendo, ¿verdad, Katy? ¿Katy? Sí, Martita, estamos viéndolo. Ok, perfecto. Voy a ampliarlo un poquito más, me parece que para poder tener algunas situaciones. Muy bien. Y fíjate, ¿no? Estamos trabajando con estos criterios que están muy amarrados a las capacidades, tal como lo planteaba nuestra maestra, ¿no? Y los niveles, 4 niveles, ¿no? Le habíamos asociado a los puntajes que podrían ayudar, en otros casos no ayudan, pero no estamos hablando de ceñirnos a la nota de 20, ¿no? Porque en la primaria hace mucho tiempo no se evalúa ya cuantitativamente, pero sí podríamos manejar los puntos para poder incluso tener una evaluación que corresponda a determinados rangos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles deberían de ser un poco los tips que yo podría compartir con ustedes? Primero, yo les diría plantear lo que corresponde al nivel máximo de lo esperado, que es lo que quisiéramos que los estudiantes en un sueño logren todos, ¿no? El aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hemos marcado este nivel de logro máximo, de logro esperado, lo más ambicioso que quisiéramos tener, sin obviamente decir, bueno, aquí solamente harán pues 2 o 3, ¿no? Sino que dentro de las posibilidades, dentro de todas las situaciones que hemos trabajado, esperamos que muchos o la mayoría esté alcanzando este nivel. No un AD, pero sí un nivel dentro del logro del aprendizaje, ¿no? Entonces yo escribo este nivel esperado, ¿no? Y a partir de ello empiezo a bajar las exigencias. Si yo no escribo esto, si no señalo qué es lo que quisiera tener y que esté en correspondencia al criterio y que esté en correspondencia también a las competencias, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil, va a ser muy complejo poder elaborar lo que viene. Otra de las cosas es plantear todos los niveles excelentes o esperados en su máxima situación. Y luego que yo he tenido estas exigencias mayores, ya luego trabajar aquellos que corresponden a los mínimos. Este básico o el mínimo debe estar comprendido en una situación no de que no sabe nada, sino de que de acuerdo a la edad, de acuerdo al año de estudios, ¿cuál sería lo mínimo que el estudiante debería de manejar y que lo ubicaría pues en ese inicio, que era lo que un poco Yolanda decía, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es lo que está en un inicio? Entonces, una vez que yo he marcado este excelente, debería ir bajando, pero asegurándome de que este mínimo nivel tenga pues esas condiciones mínimas que el estudiante debería manejar en este grado o en este año de estudios. Otra de las cosas que también deberíamos contemplar es lo siguiente. Deberíamos tener en cuenta algunas palabritas que nos permitan, si se quiere, bajar esos niveles
¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí que lee, escribe y representa cantidades y establece equivalencias con números naturales de 6 cifras, estoy pidiendo 1, 2, 3 y hasta 4 procesos diferentes para el nivel excelente, ¿sí? Lee, escribe, fíjate, representa y establece, ¿no? Son 4 procesos diferentes. Pero fíjate aquí en el siguiente nivel, lee, escribe y representa solamente las cantidades, ¿no? Lee, escribe y también representa, pero aquí hay una diferencia. Mientras que aquí lo hace con números naturales de hasta 6 cifras, acá sería con números naturales quizás con números de 5 cifras. Y acá podrían ser que lee y escribe solamente sin representar números naturales menores de 5 cifras. Entonces, ese es otro tip que también deberíamos tener. Cuando nosotros consideramos cuáles son las habilidades y los procesos en el orden superior que vamos a exigir, ellos también pueden ir bajando, disminuyendo en los niveles anteriores. Otra de las cosas que, por ejemplo, también podríamos utilizar es que podríamos usar, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, justifica sus respuestas explicando estrategias de manera organizada. Justifica respuestas explicando sus estrategias, pero de manera incompleta. Entonces, la palabra aquí, que es la palabra que va a ir manejando esa diferencia, es esta, ¿no? Y lo hace de manera coherente aquí, pero aquí lo hace de pronto sin respetar los procesos. Aquí ya no justifica, sino más bien trata de justificar una diferencia, pero no logra explicar de manera ordenada las estrategias. Y aquí pues no ordena ideas para jerarquizar la justificación de sus respuestas de manera coherente, ¿no? Entonces, esa es otra situación que también yo puedo ir manejando. Pero el TIC está en tener esta mirada de qué es lo máximo que debería lograrse. Y a partir de ello, identificar cuáles serían los aspectos que de pronto marquen diferencia, ¿no? Justifica, explica, por ejemplo acá, de forma organizada y coherente las ideas. Y esta de acá. Y entonces sobre estos 4 elementos yo puedo luego desarrollar estos niveles inferiores de exigencia y asegurándome de que en el mínimo se trabaje o se vincule con una situación de inicio, no con una situación de que el estudiante no sabe nada, que está en blanco, porque no tenemos estudiantes así, ¿no? Entonces hay que mirar ello. No sé si hasta ahí podríamos tener quizás alguna pregunta. Y ya ahora pasamos a la siguiente parte, que era pues compartir, ¿no? Nuestras propuestas con lo que nosotros ya tenemos, ¿no? Porque la idea sería, bueno, tenemos rúbricas, como Yolanda lo decía, pero a lo mejor nos podemos dar unos 5 minutos, 10 minutitos, a lo mucho, no creo que 10, con unos 5 minutos miramos rápidamente, podríamos hacer algunos ajustes y luego podemos compartir qué es lo que tenemos para sobre ello, no todas, ¿no? Pero las que tenemos un poco a la mano, podríamos ir haciendo algunas observaciones, sugerencias para poder mejorar lo que tenemos, ¿no? Y aquí ya Katy nos está compartiendo un enlace para poder trabajar. Hay un ejemplo también ahí que se van a compartir, pero la idea sería, bueno, de todas las rúbricas que tú tienes, ¿no? Cogemos una, de pronto no sé si al azar, no sé si
aquella pues en la que tengas más dudas, la revisas en unos minutos, ¿no? Y luego la podemos mejorar quizás un poco con las ideas que estamos planteando, ¿no? Con esa situación de qué es lo que yo espero observar, ¿no? Con ese listado de situaciones que debería yo tener, con ese agrupamiento, con esa consideración que no deben de ser muchos criterios, que tampoco deberían ser muchos niveles, sino los necesarios para poder hacer una rúbrica funcional. Preguntas, dudas, en todo caso, ya tenemos aquí, Katy ya nos ha compartido este enlace de rúbricas también, ¿no? O también este ingreso. No sé si, Katy, quisieras dar una indicación puntual al respecto. Sí, sí, claro. Bueno, el momento que viene a continuación consiste más que nada en poder brindar un ejemplo. Nosotros hemos mandado un enlace a través del cual ustedes van a compartir sus rúbricas, ¿no? Como bien indica Marta, en principio es una que ustedes ya tengan, le vamos a dar un tiempo de 5 minutos para que puedan modificarla según las indicaciones que hoy Marta nos ha dado, ¿no? Y luego de eso nos vamos a dirigir al enlace y vamos a poder visualizar lo que ustedes van a compartir, ¿no? Es un Padlet, ya está listo. Hay un ejemplo incluso de cómo es que deberían ir cargando sus ejemplos. Y eso sería todo. No sé si habría alguna duda en relación a esta actividad que viene a continuación. Y esta es una oportunidad, como bien lo indica Katy, ¿no? En la que podemos compartir estos pequeños productos, pero también podemos ir mejorando lo que estamos planteando, ¿no? A lo mejor, Katy, también podríamos compartir la diapo para que podamos tener algunos elementos adicionales, ¿sí? ¿Te parece? Sí, claro, sí, por favor, sí. Ok, listo. Entonces, te lo comparto en este momento para que lo puedas tú subir. Claro. Bien, no sé si tengamos alguna pregunta. Yolanda, Virginia, quizás. Bien, entonces vamos a dirigirnos pues al segundo enlace, ¿verdad? Que nos está compartiendo Katy para poder trabajar ahí. ¿Les parece? Miguel, Yolanda. ¿O tienen alguna pregunta antes de... o estamos ya buscando nuestros archivos probablemente? Perdón, disculpa Marta. Sí, estaba viendo esto de los archivos de las rúbricas, pero eso, disculpa, me bajé el volumen para poder hacer ese trabajo. No, creo que hasta más o menos lo que se ha avanzado es lo que sí, de alguna manera u otra en el colegio lo estamos trabajando, ¿no? Porque sí nos han solicitado una rúbrica por unidad, ¿no? Perfecto. Eso sí lo tenemos claro y por competencia, porque sí tenemos claro que no podemos a medio año o inicio de año decirle o ponerle al alumno, si he desarrollado, por ejemplo, la competencia de cantidad, le voy a poner de frente al alumno A en eso, porque es un proceso, se supone que eso se va a ver al final, si el alumno realmente llegó a lograr la competencia en función al trabajo que se ha desarrollado durante el año, ¿no? Porque es por parte de lo que vamos trabajando en cada periodo. Es una parte, o sea, vamos dando como que herramientas para que el alumno vaya desarrollando la competencia y él vaya demostrando a través de algunas actividades, precisamente el hecho de que está logrando, ¿no? Que está avanzando en el logro de la competencia. O sea, es como esto, ¿no? Va avanzando las escaleritas para llegar luego a
llegó o alcanzó la competencia. Sí, es muy cierto, ¿no? Recuerden que los aprendizajes no se van a alcanzar pues de la noche a la mañana, son procesos y lo que nosotros tenemos que ir asegurando son esos avances en el progreso del logro de la competencia, ¿no? Y es esa un poco la idea. Y si ya lo estamos trabajando desde la escuela, ¿no? Con esta focalización de rúbricas por unidad, entonces vale la pena reforzar estas propuestas que ya ustedes las tienen construidas, ¿no? Vamos entonces a dirigirnos a este enlace para poder compartir, ¿no? Quizás mejoremos un poquito lo que tenemos, hagámosle algunos ajustes, quizás marcamos esos ajustes que tenemos, los resaltamos y al momento de compartirlo podemos explicar por qué el día de hoy a estas horas estoy haciendo estos pequeños ajustes, ¿no? Te habla Walter Gutiérrez. Hola, ¿cómo ¿Y estás, cómo Walter? estás? Sí, mire, nosotros venimos tratando de implementar este tema de rúbricas. Estamos en inicio realmente. Sí estamos trabajando y esto es que vamos a poner en discusión como criterio, pues, la D, el B, el C, ¿no? Y nuestra gran dificultad, creo que en este tipo de discusión en que estamos intentando sobre ese tema es cómo llegar a traducir adecuadamente lo que puede alcanzar en cada caso. Esto es más complicado en nuestra área, lograr hacer la diferenciación de lo que es que un chico haya alcanzado y otro que de repente no lo haya hecho, no lo haya alcanzado al mismo nivel que el primero. Es una dificultad que ya no podemos salvar. Sí, me parece muy lógico lo que es hacer de que no deberían ser los mismos criterios o las mismas letras que utilizamos para llegar al final del todo una calificación alta, ¿no? Eso de repente lo hemos evaluado, pero agradecemos mucho por ayudando a generar una discusión y a conversar acerca de este tema que es tan interesante. Sí, Walter, bueno, te he escuchado un poco entrecortado, pero he tratado de captar la idea, ¿no? El tema de este uso, digamos, de otras etiquetas distintas a las del sistema de evaluación para evitar estas confusiones, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esta situación que evidentemente tenemos que exigirnos al momento de hacer estos descriptores, ¿no? Creo que es fundamental el que identifiquemos cuáles son esos niveles de exigencia que vamos a tener en el máximo nivel para luego ir bajando de a pocos en lo que corresponde a las situaciones posteriores, ¿no? Marta, disculpa que corte la conversación. Acabo de compartir otro enlace. Sí. Este enlace es ya del PPT que hoy día nos has mostrado. Si gustan revisar para que puedan tener soporte y hacer esas correcciones a las rúbricas que van a compartirnos, bueno, tienen el material ahí. El segundo enlace, que es el del Padel, del mural, con ese enlace ingresan y de frente simplemente pueden cargar su material. En caso no sepan trabajar en el Padel, me gustaría, Martita, no sé si me permites compartir pantalla rapidito para mostrarles cómo se gestiona. ¿Sí? A ver, voy a compartir pantalla entonces, un segundo. A ver, yo también tengo problemas con la red, está súper lenta. Sí, a estas horas creo que es alto tránsito. Sí, es todo alto el Perú, tránsito estamos en y... tráfico, hora punta. Antes era a nivel de calles y ahora es en redes, casas, bueno, así es. Tenemos igual, ¿no? Casi los mismos horarios así de complicados. En las mañanas hora punta, ¿no? Y en las tardes, noche también hora punta, bueno, es lo que hay que irnos adecuando, no hay problema. Exactamente. A ver, ok,
creo que otra vez estoy Debemos de sí tener en estas situaciones, ¿no? Esos niveles de comprensión, ¿no? Yo les comento hace, bueno, bastante rato, ¿no? Una de mis hijas, la mayor, que está en la universidad, tenía que resolver un examen con un tiempo determinado, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque, bueno, la veía bastante contrariada, nerviosa, etcétera, ¿no? Era un examen X, no lo sé, 10 preguntas para ser resueltas en 10 minutos. Y de la clase, no sé de cuántos, pero a más de 30 chicos, pues se les había colapsado el sistema, estaba muy lento, y entonces la maestra ha tenido que tomar, ¿no?, algunas decisiones para poder dar una amplitud en una próxima evaluación, ¿no? Entonces, esas cositas también nos hacen pensar de que tenemos tecnología, pero quizás no todos tenemos con la misma posibilidad, así que hay que también de tener pues mucha flexibilidad, ¿no?, en estas situaciones con nuestros estudiantes, para ayudarlos a aprender, no para frustrarlos, ¿no? La idea es que no se quiebre este tema del aprendizaje, que la educación no pare, ¿no? Menos por un tema tecnológico que debe estar para ayudarnos en estos casos a no quebrar el trayecto, ¿no? Muy bien, aquí Katy está Se compartiendo. puede, ya, genial. Si ya se Sí, puede ver, bueno, este es el panel al cual se van a redirigir. Yo he colgado un modelo, es algo que yo ya tenía ahí guardado y por eso lo subí, simplemente para ejemplificar. Entonces, la forma correcta de poder cargar ahora sus archivos va a ser de esta manera. Van a encontrar en el extremo inferior derecho un círculo y hacemos clic sobre este círculo que se debe convertir en un lapicito cuando ustedes sobrepongan el cursor. A ver, así de esta manera. Entonces se va a aperturar un nuevo cajón, todo va a aparecer así a manera de un listado. Entonces lo primero que nos gustaría que pongan es qué tipo o cuál es el título de esta rúbrica, ¿no? Si la utilizaron, por ejemplo, para evaluar algún contenido en especial, entonces pondrían aquí el título, así como en el ejemplo que está abajo, y luego pondrían su nombre, ¿no? Para saber de quién es el trabajo asignado. Una vez que ya hemos puesto aquí, por ejemplo, a ver, aquí ponemos el título de la rúbrica y en la parte de abajo, no sé si se logra ver, estoy con bastante letargo en la red, y en la parte de abajo pongo no hay mis problema, datos, ¿no? esperamos, En este caso esperamos. son mis datos. Sí, estoy teniendo bastante letargo con la red, mil disculpas. Entonces, una vez que yo he consignado el título para la rúbrica y he puesto mis datos, voy a poder cargar mi recurso. ¿Y cómo hago para cargarlo? Si lo tengo en un archivo en mi computadora, me voy a ir a la flechita que indica hacia arriba y aquí le voy a hacer clic y voy a esperar a que se abra hacia el lado derecho, ¿no?, el permiso para poder jalar los recursos. Entonces me voy a la opción que dice escoger archivo. De esa manera voy a habilitar mis documentos, ¿no?, mi contenedora para yo poder buscar en este caso la rúbrica que tengo almacenada, ¿no? Una vez que, a ver, bueno, en mi caso yo la tengo guardada aquí. Me voy a ir acá. Sinceramente estoy con mucho letargo. De verdad, mil disculpas. Esta hora es complicada. Entonces, a ver, voy a insistirle una vez más. No sé si también se les congeló la pantalla a ustedes, porque yo la tengo congelada ahorita. Unos segundos, sí. Sí, está congelada, ¿verdad? Se está actualizando en un momento. Claro, mientras tanto, obviamente seguimos buscando esa rúbrica que Ujú, quisiéramos mejorarla, ¿no? Y poder luego socializarla en unos minutitos. exacto. Bien. Entonces, en mi caso, bueno, no sé si ya se logre visualizar, ya se abrió mi contenedora y aquí es donde yo tendría que buscar en todo caso ese material, ¿no? Simplemente lo selecciono y le doy abrir y es lo único que tengo que hacer, ¿ok? Es una carga directa, bastante sencilla. Voy a cancelarlo para ver si agilizo un poco más
Ujú. Muy La bien. entonces, de esa manera ustedes podrían ir, miren, ya estamos visualizando, Martita, algunos de nuestros maestros que han ido subiendo ya, bueno, pero no me han cargado la rúbrica. En todo caso, no sé si podrían regresar para que puedan cargar su rúbrica. De repente eliminan la pestaña, ¿no? La eliminan para que puedan volver a crear otro cuadro, pero en esta vez ya suban la rúbrica que están trabajando. Ahí está, ya cargó. Entonces, bien, ahí vamos teniendo una rúbrica. Esperamos entonces, Martita, sí, le vamos a Sí, dar unos minutitos unos para que ellos minutitos. vayan trabajando. Perfecto. ¿Te parece 5 minutitos? Excelente. Muy bien. Sí, vamos a poner entonces el tiempo. Yo tengo por acá un cronómetro y ya le puse 50. Muy bien. Eh, Hora peruana, Ay, ¿no? uy, uy, sí. Perdón, Y perdón. ahora debemos entender que la hora peruana es hora Recontra hora peruana, pues, dado peruana. que Ujú. 50 no, Sí, he 5. puesto 50. Sí, he puesto 50 y es 5 minutos. Ahora sí. Listo, entonces los esperamos en 5 minutitos. Muy bien. La bomba. Se desactivó. Recuerden que antes de subirla, podemos ahí marcar los cambios que estamos generando en la revisión de la rúbrica que ya tenemos formulada. Lo ideal hubiera sido pues construirla, ¿no? Juntos o irla construyendo en pequeños grupos y luego socializarlo, pero bueno, vamos a tratar de utilizar y aprovechar los recursos que también tenemos, porque son parte también de sus construcciones, ¿no?
Esta rúbrica que ya subieron le corresponde a primero de secundaria, pero no logro encontrar quién la está compartiendo. Sí, recordarle a los Esta maestros, por favor, rúbrica, que deben poner sus nombres para poder identificarlos y así hacer la retroalimentación. ajá, Milton, sí nos ha compartido una de quinto de secundaria. A ver. Ok. A ver, ¿quién más nos... Y ahorita nos estalla la bomba. Ok, Marichen también me parece que ha puesto, o no, todavía no, no ha subido el documento. Ok, Janet de segundo de secundaria. Minuto y medio. Ajá. Marichen era la propuesta de primero de secundaria. Muy bien, excelente. De Walter, la de tercer año, y de Yolanda, de trabajo en conjunto, interesante también. Se dice que en esta modalidad, en esta nueva situación de aprendizaje, lo rico es el trabajo colaborativo, ¿no? Y que debería de ser una de las fuertes lecciones, de las lecciones aprendidas que deberíamos llevárnosla para la nueva educación que se nos viene como desafío, ¿no? Ok, Milton, también Milton nos propone la de quinto de secundaria. A segundos ya de terminar la actividad. Ok, muy bien. Ok. Entonces, Listo. Terminamos entonces. Ok. Vamos a proyectar entonces el mural. No sé si nos podrían confirmar, tú Martita que estás ahí viendo a los participantes y el chat, si podrían ellos confirmar que ya hayan terminado con... ok, a ver, un momentito. exacto. Sí, a ver. Ok, Walter, no hay problema. Bueno, tenemos a Yolanda, que ya, quizás Virginia no he visto, Marisabel tampoco he visto la propuesta, Diana, Miguel, pero sí ya tenemos varias opciones, ¿no? Que podríamos, sí estamos mirando, ¿verdad, Katy? Sí, Martita, sí se puede visualizar el mural. Muy bien, entonces vamos a seleccionar, de pronto quizás, si a lo mejor los mismos maestros nos pueden compartir la idea. Marta, tengo una ruleta que de repente nos puede ayudar. Te la Ah, ok, comparto, perfecto. ya que yo tengo tan mala conexión de red. La voy a compartir, igual la voy a compartir para todos. Estoy segura que es un recurso que les va a poder ayudar seguro en sus clases. Te la comparto por el chat para que la proyectes, ya está lista y simplemente está para que le demos vueltita y así pues motivamos y dinamizamos un poquito la sesión e invitamos a los maestros a que participen. Ya te lo mandé por el chat. A ver un ratito.
Entonces lo único que haríamos es clic y vemos a qué maestro vamos a invitar. Ahí mismo en la ruleta. Ujú. ¿Ya la podemos ver? Sí, claro que sí, ya se visualiza. Bien, muy bien. A ver. Y entonces, el elegido, Virginia. Virginia. Ok, vamos entonces a ubicar su propuesta. No sé si ya la subió. Sí, Vamos a es creo buscar. la que estabas proyectando la primera, esa que acabas de pasar. Ah, ok, Es, perfecto. Muy bien. Ok, Virginia, ¿nos comentas? Y bueno, esta rúbrica pertenece a la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. Y en este periodo que estamos trabajando, bueno, hemos trabajado los ángulos, las formas geométricas, y un poco era que los chicos, dentro que si bien es cierto, iban aprendiendo los ángulos de alguna manera, la clasificación, las formas geométricas, lo pudieran aplicar también en cosas que veían en su entorno, ¿no? Y es un trabajo que todavía está en proceso de culminarse porque, si bien es cierto, la clase ya fue dictada, hay un trabajo pendiente que es complementarlo con un tipo álbum, digamos, a través de diapositivas, en los que ellos están tomando fotos de objetos o figuras de la casa y me tienen que señalar en ello los ángulos, decirme si es un ángulo obtuso, agudo, e igualmente si es un cuadrilátero o un triángulo equilátero, etcétera, dependiendo de lo que ellos estén encontrando, ¿no? Y en este proceso viene lo que es la rúbrica, pero como yo te decía, nuestras rúbricas están hechas con AD, porque ya no las puedo cambiar, porque o sea, ahorita no la podría cambiar porque tendría que reestructurar casi toda la rúbrica, porque eso fue lo que nos pidieron, ¿no? Que las rúbricas estén diseñadas con el A, que es lo que nosotros hemos trabajado durante nuestra preparación de del PEA, y que aumentáramos el AD como que es lo que esperamos que un niño pueda hacer, pero con una competencia mucho mayor, ¿no? Por eso era mi pregunta, si era necesario, si era conveniente poner el AD en las rúbricas, y estoy viendo que, bueno, tú nos has dicho que no está conveniente porque efectivamente no muchos lograrían alcanzar el AD. Entonces, se vería un poco como que, no sé, como decías, los niños se sientan un poco mal. Pero bueno, respecto a esto, lo que es el A, habíamos puesto que dice, identifico las características y aplico las propiedades geométricas de los objetos de mi entorno según sus lados, ángulos, paralelismo, porque también habíamos trabajado anteriormente, o perpendicularidad al plantear o resolver un problema. Ese sería el criterio, el desempeño que nosotros estaríamos trabajando en base a este punto. Y consideramos, o una vez bajando un poco el grado de dificultad para aquellos niños que no logren el A, habíamos puesto, identifico las características y aplico las propiedades geométricas de los objetos de mi entorno según sus lados, ángulos, paralelismo o perpendicularidad, con dificultad al plantear o resolver un problema. Entonces, si bien es cierto, el niño va a identificar las características, las va a aplicar las propiedades, pero va a tener cierta dificultad cuando se le plantee a través de un problema de la vida cotidiana que trabajamos. En el C, por ejemplo, bajando ya un poco más, dice, reconozco algunas características, porque ya no reconozco todas, sino algunas, pero se me dificulta aplicar las propiedades geométricas de los objetos de mi entorno según sus lados, ángulos, paralelismo o perpendicularidad al plantear o resolver un problema. Entonces, más o menos es lo que habíamos trabajado en esta rúbrica en cuanto a la gradación del A, B y C. Y en el AD ya es un poquito más, digamos, un poquito más complejo, porque dice, organizo no solamente los científicos, sino las voy a organizar, las características, y aplico las propiedades geométricas más pertinentes de los objetos de mi entorno, según sus lados, ángulos, etcétera, al plantear o resolver un problema, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que se ha puesto para este tipo de trabajo. bien, bueno, ya señaladas pues obviamente estas alertas que tenemos y que obviamente a nivel de escuela o de pronto a nivel del área ya ustedes tomarán las decisiones, ¿no? Con respecto a la propia estructura de la rúbrica,
salvando esas situaciones, ¿qué es lo que podríamos nosotros plantear? El criterio vinculado a las capacidades, como es este caso, ¿no? Estamos vinculándolas. Lo segundo que podría yo también sugerir es que, bueno, en algunos casos estoy planteando una situación de organizar. Tendría yo que tener claridad sobre esta diferencia de en qué se distingue esta organización de la identificación, ¿no? Y del reconocimiento. O sea, cuáles deben de ser, si se quiere, esas situaciones en las cuales el estudiante debe de demostrar para que yo me dé cuenta que realmente está alcanzando ese nivel de exigencia hasta en la propia habilidad y en el propio nivel cognitivo, ¿no? Eso también hay que tener bastante en consideración. Ahora, se me dificulta aplicar propiedades, por ejemplo, aquí en el C, sobre objetos, o sea, yo debo entender, o sea, tengo esta confusión, ¿no? Fíjense ustedes cómo estoy planteando. El criterio es modela objetos, pero cuando voy a los descriptores, ya no es que organiza las características o identifica o reconoce, sino que ya los descriptores hablan de sí mismo a un nivel de autoevaluación, lo cual me parece interesante, ¿no? Porque el mismo estudiante va a ir entendiendo o va a ir generando ese proceso de autoevaluación. Pero me parece que aquí hay como que muchas ideas mezcladas, ¿no? Que no me permiten ver esa diferencia de un nivel a otro. ¿Cuándo estoy hablando de que tengo dificultades para aplicar? Si yo tengo dificultades para aplicar es porque yo mismo las he detectado, pero tú como docente vas a poderte dar cuenta de que el estudiante tiene dificultades o es que no está demostrando algo, no está haciendo algo, ¿no? Porque yo misma puedo valorar esto, se me dificulta aplicar tal cosa, pero esa es una concepción mía. Y cuando yo hago el proceso de la autoevaluación, yo lo puedo decir, lo puedo reconocer, pero cuando tú tengas la rúbrica y tengas el producto, podrás darte cuenta en qué momento, en qué situación, en qué escenario el estudiante está teniendo dificultades para ello. Entonces, esa también es otra de mis, o sea, el criterio está para un tercero, ¿no? Modela, sí. y luego los descriptores hablan de lo que yo estoy haciendo. Por ese lado. Bueno, en realidad, sí, en realidad, no sé, todos hemos trabajado, creo, de la misma manera porque la indicación del trabajo era que lo escribamos de esta manera, que el niño lea como que él está evaluándose, ¿no? Y nosotros le damos la rúbrica, que es lo que tiene que hacer, y él cuando la lea tiene que saber qué es lo que eso ha hecho, que él mismo ha identificado, que él ha reconocido. No sé si te refieres a eso cuando está redactado, porque está redactado en primera persona. Mi querida Virginia, muy bien. ¿Perdón? Pero cuando luego tú tengas que realizar ese proceso de la evaluación, porque el estudiante con este instrumento, él puede ir mejorando. No estoy muy convencida de que el criterio sea modela, a lo mejor también es que modelo objetos con formas geométricas. No, y también lo personalizo, ¿no? No lo sé, porque estaríamos hablando en el mismo sentido, ¿no? En la misma coherencia sí, ¿no? Me dejo entender, ¿no? O sea, no lo sé, pero en todo caso, si esa es la indicación que ha dado la escuela, bueno, ¿no? Pero por un lado es modela, por el otro lado es organizo, ¿no? Entonces, quizás nos ponemos de acuerdo y manejamos en los mismos términos, por un lado. Por otro lado, cuando el estudiante revisa esta rúbrica, como tú dices, se va a dar cuenta, evidentemente, de cuáles van a ir siendo sus procesos, pero eso le sirve a él. Ahora, ella terminó y de pronto se esmeró mucho para que pueda llegar quizás al máximo nivel. Y excelente, ¿no? Muy bien, porque ha apuntado hacia la máxima expectativa. Pero cuando esa rúbrica la manejas tú como docente
y la confrontas con el producto, con la evidencia, podrás darte cuenta de que el estudiante tiene dificultades para aplicar las propiedades geométricas. Esa es un poco la situación, que tiene que ser muy clara para él, pero también tiene que ser muy funcional, muy clara para nosotros, porque él puede mejorar sus procesos, él puede autoevaluarse perfectamente, pero yo podré tener esa misma lectura cuando yo tenga que contrastar la rúbrica versus el producto importante que me está entregando. Eso es lo que debemos de comprender. Por otro lado, estos términos, ¿no? El organizo, identifico, nuevamente identifico, pero a lo mejor con menos exigencias y reconozco. En este tema de modelar, están implícitos esas condiciones, esas habilidades, esos procesos cognitivos, están implícitos. Yo para modelar necesito organizar, identificar y reconocer características, o es que no corresponden dentro de este nivel que me está pidiendo el criterio. Esa es otra situación que deberíamos considerar, ¿sí? Ok, sí. En cuanto al criterio, el criterio lo hemos escrito así porque es el criterio que está lo que el ministerio nos pide, ¿no? Entonces, eso sí nos están vinculando la capacidad y me parece fabuloso eso. Que se escriba tal cual está escrito en lo que el ministerio pide. Y ya cuando hacemos los criterios, las capacidades propiamente, o sea, las hemos sacado de nuestro PEA y y eso está dentro de cada uno de esos criterios, o sea, así es lo que se trabaja. Entonces, lo hemos tratado de adecuar porque son varios y porque la indicación es no tener tantos para... Perfecto, claro. Tantos criterios para evaluar y que juntemos, por eso es que acá de repente se ve que tienes varias cosas que están metidas en una sola, ¿no? Algo así, no sé si me entiendes. Sí, y no estoy muy convencida si estos niveles, ¿no? Del organizo, identifico y reconozco, apuntan a ese modelado de objetos que estoy requiriendo para responder al criterio planteado desde la capacidad, ¿no? Entonces, eso también yo sugeriría tener cuidado con ello, ¿no? Esa sería una recomendación. Y la otra es que en estos descriptores deben ayudar al estudiante, que me parece interesantísimo, pero sobre todo también tienen que ayudarte a ti, ¿no? Bueno, no sobre todo, quizás en la misma medida tienen que ayudarte a ti para poder ver, ¿no? Lo que la vez pasada yo les decía con respecto a una maestra que planteaba, pues, ¿no? Que realiza su dibujo con felicidad, que es alegre, pero ahora pues no miramos si es alegre o está triste al dibujar, ¿no? Porque no estamos pues en esa convivencia cotidiana que antes lo teníamos a nivel de la presencial. Entonces, tú podrás darte cuenta de todo lo que estamos poniendo a través solamente del producto. A eso quiero llegar, ¿no? Entonces, hay que ser quizás mucho más explícitos o de pronto más concretos, ¿no? Que de modo tal que es lo que vamos a observar en el producto entregado esté planteado en el descriptor. Y no abramos esos supuestos, ¿no? Ah, pues sí, es que se supone, ¿no? Porque dejamos de tenerle objetividad a la evaluación. ¿Sí? Bien. Vamos a, no sé, mirar quizás una última antes de finalizar. Katy, ¿te parece? Muchas gracias, Virginia. De nada. Vamos a mirar la ruletita, que está muy simpática. Y, uy, nuevamente, Virginia, creo que has debido comprarte la premiada. Ay, me voy a comprar una tinca. Sí, está cargado. Marisabel, tenemos propuesta de Marisabel, vamos a ver si la tenemos. Muchas gracias a Virginia. Está la de Janet, Marichen, Walter y Yolanda, Milton. No tenemos la de Marisabel. Qué lástima. A ver, vamos a ver. Sí está la mía. ¿Sí está? Perdón. Antes, a ver. Sí la he colgado. ¿No se puede ver? Sí la he colgado.
Sí, Está la de hay que bajar. Milton, Ajá, de repente está sobre los primeros. está la de Walter Yolanda, Marichen, Janet, Virginia. Ah, perdón, perdóname, Marisabel. Eras Sí, ahí está. number one. Listo, muy bien. Brevemente, por favor, Mari. Ya, listo. A ver, un momentito. Voy a abrirlo. Bueno, acá el tema central es acerca de comprender y resolver problemas. Igual como mi compañera de quinto grado, nosotros hemos redactado, ¿no? Estos desempeños para que el niño lo comprenda en primera persona, como la indicación que nos dieron. Y la primera parte, la primera capacidad es el traduce, ¿no? El traduce en el AD, el logro mucho más destacado, donde tiene un poco más habilidades. Identifico y relaciono los datos de una situación, transformándolas en expresiones numéricas que combinen las operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación y división, con números naturales y decimales al plantear y resolver problemas de 2 o más etapas. Logrado. Identifico y relaciono los datos de una situación transformándolas en expresiones numéricas, adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales y decimales al plantear y resolver problemas de una etapa. B, el proceso, identifico y con ayuda relaciono los datos de una situación para transformarlas en expresiones numéricas, adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales y decimales al plantear y resolver problemas de una etapa. Y en inicio, identifico y con ayuda relaciono los datos de una situación y a pesar de ello me cuesta transformar los datos en expresiones numéricas, adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales y decimales al plantear y resolver problemas de una etapa, ¿no? Esta es la primera capacidad. Interesante. Vamos a quedarnos en este análisis, Mari. Bueno, el tema de la identificación y relación, ¿no? Evidentemente muy vinculada a esta traducción de cantidades. Interesante aquí en el máximo nivel, al pedirle que resuelva estos problemas de 2 o más etapas, y ya luego fíjense cómo vamos bajando, en donde indicamos que esta situación lo haga solo en una etapa, ¿no? Y al final, interesantísimo, lo hace, pero no lo hace solo, lo hace con ayuda. Aquí me hace ruido este tema de, y a pesar de ello me cuesta transformar. Esa expresión, no sé qué tanto puedas tú de pronto leerla, entenderla en el trabajo que el estudiante va a entregar, ¿no? De pronto quizás podríamos cambiar, pero es una cuestión básicamente de redacción, ¿no? Porque yo no sabría cómo meterme en el pensamiento de mi estudiante para saber si me cuesta o no me cuesta, ¿no? Entonces, yo lo pondría, identifico con ayuda, ¿no? Y relaciono los datos de una situación, pero sin transformar los datos en expresiones numéricas, simplemente no existe, ¿no? Y si le cuesta o no le cuesta, bueno, eso es un tema que no lo puedo, por lo menos en esta situación, ¿no? De distancia, no lo puedo visualizar, no lo puedo palpar porque no lo veo al estudiante, ni siquiera, pero sí lo real es que no ha logrado transformar esos datos en expresiones. Exacto. ¿Me dejo entender, Mari? Sí, le entiendo. ¿Sí? Es Muy bien. cuestión Entonces, de acomodar esa parte. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, con este ejemplo nuevamente decimos que a veces marcamos ciertas expresiones en situaciones que no necesariamente las podemos observar nosotros, que es muy difícil observarlas en el aula cuando estamos en el escenario presencial, pero incluso ahí es muy complicado hacerlo, pues mucho más complejo es en esta modalidad en la que estamos trabajando actualmente, ¿no? Entonces, porque ello nos llevaría a cierta subjetividad de la evaluación y eso deberíamos evitarlo, ¿sí? Bueno, queridos maestros, te agradezco mucho, Mari, por la propuesta.
me preocupa el tema aquí de la evidencia, ¿no? Que consolida toda una unidad de trabajo, que de pronto podríamos pensar en un producto que exija la evidencia de un aprendizaje de lo que ustedes estaban hablando, o de lo que hablamos los días anteriores, ¿no? De ese aprendizaje auténtico, pero que sea útil, significativo, porque de pronto estos problemas pueden estar en el día a día, ¿no? De estos productos chiquitos, pero esta situación de problemas, ¿a qué más lo debería llevar? En donde él ponga en juego, ¿no? Muchas situaciones que durante una unidad las ha ido desarrollando. Solo por ese lado, Mari. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Entonces, gracias, muchas gracias, Mari. Entonces, vamos a retornar a nuestra pantallita, pues solamente pues para despedirnos, no pasarnos más del tiempo, ¿no? Y agradecerles por la disposición y por este trabajo, agradecer también infinitamente a Katy, que nos ha estado ayudando también con estos recursos que también nos movilizan la experiencia de trabajar en estos espacios. Muchas gracias. No sé, Katy, que puedas decirnos, o a lo mejor ya para cerrar, Sí, y claro. nuevamente encontrarnos la próxima semana, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo mismo, ¿no? Agradecerles a todos su predisposición, el tiempo que están invirtiendo. Nosotros vamos a continuar, nos queda todavía una fechita más, Martita, que te vamos a seguir molestando. Y yo sé que, bueno, la siguiente fecha, y ya consolidando este pequeño cronograma de capacitaciones, vamos a seguro tener la oportunidad de compartir todo lo que hemos logrado en función de nuevos aprendizajes también para nosotros, ¿no? Porque estamos ahorita en una modalidad en que también aprendemos junto con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, ya les compartí los enlaces. Quería comentarles que en el chat, además de lo que hemos trabajado el día de hoy, el último enlace corresponde a el material que nos presentó Marta antes de ayer con el tema de portafolio y el de evidencias auténticas. Entonces también lo tienen disponible. He compartido los enlaces con Miss Jolie. Ella también seguro se los va a poder compartir. Y bueno, nada, si tuviesen algún inconveniente, alguna consulta, no duden en comunicarse conmigo. Igual yo puedo trasladarle sus inquietudes a Marta, sé que ella va a tener toda la predisposición de poder absolver nuestras dudas. Profesor Walter, ¿está en línea? Sí, Sí, de hecho se sí, ha sí. notado ya el tema del registro, ¿no? Que lo vamos a tratar de trabajar también el próximo martes. Muchas gracias, entonces. Sí, la verdad, les agradezco mucho por compartir su experiencia. Realmente nos va a ayudar bastante en lo que estamos trabajando en este momento. Hay varias cosas que tenemos que rescatar y que seguro en la elaboración de las siguientes rúbricas nos van a permitir hacerlas de mejor manera. Muchas gracias por este tiempo que están dedicando a nosotros. Todavía nos veremos el día martes, así es que es un hasta pronto. Así es, sí, nos vemos entonces. Adicionalmente he mandado mi número telefónico, mi correo, por si acaso necesiten contactarme. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Marta, cuídense mucho y bendiciones. Hasta la próxima. Listo, A un seguirnos abrazo. cuidando. Cuídense. A seguirnos Bye, bye. cuidando. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas Muchas gracias, gracias Mari. por todo. Gracias, Yolanda. Muy buenas noches. Gracias, Milton, Diana, Marichen, gracias, Janet.